Pedro, yo sabía. No es lo que piensas. Eres un mentiroso, Pedro. Era 1985. Yo tenía apenas 15 años cuando empecé a trabajar en una fábrica de tijeras. En aquella época, que una menor trabajara no era algo extraño. Era común, era necesidad. Algunos familiares suyos también trabajaban allí, especialmente su hermano menor, Pedro. Pedro tenía 20 años. Él solía acercarse a mí, conversar, bromear, invitarme a salir. Pero no solo lo hacía conmigo, hablaba así con casi todas las chicas de la fábrica. Por eso yo siempre lo evitaba. Hasta el día en que todo cambió. Yo vivía lejos y siempre regresaba en autobús. Pero aquel día me retrasé, perdí el transporte y tuve que volver caminando. Ya estaba atardeciendo cuando lo vi aparecer. Pedro llegó en bicicleta, se detuvo a mi lado y me invitó a ir a la plaza. Yo acepté. Aquella tarde conversamos durante horas. Él parecía diferente, más atento, más cercano. Y sin darme cuenta, ahí comenzó una historia que marcaría mi vida para siempre. Empezamos a vernos en secreto. Nadie de la fábrica podía saberlo. Texto padrão. En mi casa nadie se daba cuenta. Mi familia estaba atravesando un momento muy difícil. Mi padre había quedado ciego después de una operación. Hubo una complicación médica que los doctores nunca supieron explicar. Desde entonces ya no volvió a ver. Con eso, mis hermanos mayores tuvieron que asumir toda la responsabilidad económica del hogar. Éramos 7 hermanos: Antonio, Silvio, Sueli, Marlene, Laura, Marina, yo y Susana, la menor. Con el tiempo comencé a ir a escondidas a la casa de Pedro. Solo entraba cuando nadie de su familia estaba presente. Entraba por la puerta de enfrente, porque en el fondo del terreno había otras 3 casas de la misma familia. Lo que yo no sabía era que Pedro me estaba ocultando algo muy importante. Él ya era casado. Tenía 2 hijos pequeños, y su esposa, Sonia, estaba embarazada de 3 meses. Yo me enteré demasiado tarde. Empecé a sentirme mal. Náuseas constantes, dolor en el pecho, mi menstruación no llegó. En el fondo, yo ya lo sabía. Estaba embarazada. Con 15 años, de un hombre casado, siendo menor de edad. Pedro entró en pánico. Si la verdad salía a la luz, él podía ir a prisión. Entonces decidió contárselo a su madre, y fue ella quien tomó la decisión. Dijo que yo debía ir a vivir con ellos, para evitar que su hijo fuera arrestado. Pero no podía quedarme en esa casa. La esposa de Pedro vivía en la última casa del terreno. Así que nos llevaron a vivir a una casa de una sola habitación. Un lugar horrible. Había aguas negras a cielo abierto. Para entrar había que saltar. No era una casa, era un escondite. Mi familia no sabía nada, la familia de él tampoco. Mi vientre comenzó a notarse. Y entonces me fui de casa. Cuando mi familia se dio cuenta de que no había regresado, ya era de noche. Se preocuparon mucho. No le dijeron nada a mi padre. Él no veía, no se dio cuenta. Al día siguiente, mi hermano Antonio fue a la fábrica a buscarme. Yo ya no estaba allí. Habló con el encargado, y fue el propio Nelson quien contó todo. Dijo que yo estaba viviendo con su hermano. Incluso dio la dirección. Cuando llamaron a la puerta, fui yo quien abrió. Era Antonio. Primero me regañó, pero cuando vio mi vientre, comenzó a llorar. ¿Qué hiciste?, me preguntó. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Yo solo pude decir una cosa. No puedo volver. Él se fue llorando. Toda mi familia estuvo en contra, pero para mí ya estaba decidido. La vida en aquella casa ya no daba para más. La familia en contra, las miradas de reproche, los silencios llenos de juicio. Yo aguantaba por mi hijo, pero por dentro me estaba rompiendo. Llegó un momento en que no pude soportarlo más.
Reuní valor y llevé a mi hijo para que mi madre lo conociera. Mi padre me regañó. Fue duro. Pero después dijo algo que nunca olvidé. Y ya hiciste lo que no debías, pero eres mi hija. Ven y construye una casa aquí, frente a la nuestra. Quiero que estés cerca de la familia. Y así lo hicimos. Construimos una casa sencilla, justo frente a la casa de mis padres. Los hijos de Pedro vinieron a vivir con nosotros también. Y créanme, el mayor parecía que siempre había sido parte de nuestra familia. Era educado, cariñoso, respetuoso. Todos lo querían. El otro no. No aceptaba esa nueva familia. Creció amargado, enojado con la vida. Y yo lo entendía, cada uno carga su dolor de una forma distinta. Los años pasaron. La casa quedó terminada. Tuve 2 hijos más. Pero Pedro empezó a cambiar. Llegaba cada vez más tarde. Salía con muchas mujeres. No me dejaba trabajar. Empezó a beber. Y nunca más paró. Se volvió alcohólico. No llevaba dinero a casa. Pagaba cosas para otras mujeres mientras dentro del hogar faltaba todo. Empezó a faltar al trabajo, sobre todo los lunes, de tan borracho que estaba. Perdió la oportunidad de crecer, de conseguir un mejor puesto. La miseria se volvió parte de nuestra rutina. Sus hijos mayores comenzaron a vender paletas en la calle. Y él se quedaba con todo el dinero. Después empezaron a trabajar en fábricas. Y el dinero también tenía que dárselo a él. Todo lo guardaba en el bolsillo. Para el alcohol. Y para las mujeres. Cuando el hijo mayor se casó, dejó de darle dinero. Después el otro hijo también se casó. Y entonces todo empeoró. Hasta que un día, mi hijo pasó por una calle cerca de nuestra casa. Y vio a su propio padre besándose con la mujer de la panadería. Llegó a casa muy alterado y me dijo: si quieres comprobarlo, ve a la panadería. Y fui. Cuando llegué, lo vi con mis propios ojos. Se estaban besando, sin vergüenza. Perdí el control. Llegué golpeándolo. Y él lo negaba. Incluso después de que yo había visto todo. En ese momento tomé una decisión que cambió mi vida. Y vete de aquí. Lo eché de casa. Se fue a vivir al fondo de la casa de su hijo mayor. Yo tuve que pagar unas maderas para hacer un cuarto tan pequeño, que ni siquiera cabía una cama completa. Mi madre me prestó el dinero. Porque yo no trabajaba. Antes de irse, se llevó todo. La televisión. El refrigerador. Le pedí: deja la televisión para que los niños vean dibujos, son pequeños. No quiso. La casa quedó vacía. Y yo, sin fuerzas. Pero tenía que reaccionar. Empecé a buscar trabajo. Y conseguí rápido, en una fábrica de lana. Ahí comenzó mi nuevo comienzo. Volví a salir, a vivir un poco. Cada fin de semana había una fiesta. Era como si estuviera aprendiendo a respirar otra vez. Fue en una de esas fiestas que conocí a José. Un hombre encantador. Separado. Respetuoso. Empezamos a encontrarnos. Después, todo fue fluyendo de forma natural. Cansado de la vida en la ciudad, él compró un rancho para nosotros. Mientras tanto, Pedro seguía apareciendo para ver a los hijos. Siempre borracho. Busqué un abogado. Entramos en un proceso legal. Él era un riesgo para los niños. Y los propios hijos no querían quedarse con él. Así que nos fuimos a vivir al rancho. 5 años después. Me diagnosticaron un tumor cerebral. Si no hubiera sido por la estabilidad económica de José, yo ya no estaría aquí. Hoy vivo en el campo. En paz. Pero esa paz fue construida sobre muchas lágrimas que nadie vio. Si esta historia te tocó, tal vez sea porque, en algún punto, también es tu historia. Si alguna vez tuviste que ser fuerte demasiado pronto. Si tuviste que empezar de nuevo desde cero. Si sobreviviste cuando nadie creyó en ti. Entonces quédate aquí conmigo.
porque mientras haya vida, siempre hay un nuevo comienzo.